buenos días, mis niños. Me alegra volverlos a saludar. Mis amores, el día de hoy vamos a hablar sobre las preguntas científicas. Vamos a aprender a identificar una pregunta científica y a elaborar una pregunta científica. Cuando nosotros elaboramos preguntas científicas, también ampliamos nuestras habilidades científicas. ¿Pero qué es una habilidad científica? Una habilidad científica es aquella que le permite a los científicos dar explicaciones a las preguntas que se plantean acerca de algún fenómeno. Para responder esas preguntas que se plantean los científicos, ellos requieren de mucha curiosidad, de mucha creatividad y se basan en un proceso de observación y de procedimientos científicos o experimentaciones. Pero tú como estudiantes y nosotros como profes, sin ser científicos, podemos desarrollar esas habilidades científicas para poder comprender todo el mundo que nos rodea desde un punto científico o dándole una mirada científica. Por eso es que si nosotros logramos explorar diferentes fenómenos que se den en nuestro entorno, que se den en nuestra vida diaria, que se den en nuestro ambiente natural o quizás algún fenómeno que encontremos durante las vivencias que hacemos en nuestro colegio, le podemos aplicar esas preguntas científicas y podemos determinar o darle respuestas a esos fenómenos, a esos interrogantes que nos hacemos. Cuando damos respuesta a esos grandes interrogantes, entonces estamos desarrollando nuestras habilidades científicas. Para poder desarrollar o responder esas preguntas científicas debemos tener en cuenta unos diferentes procesos como es la observación, la descripción y la elaboración de la pregunta en sí. Entonces es importante tener presente esos tres momentos. Entonces, ¿quiénes pueden desarrollar habilidades científicas? ¿Los científicos nada más? No. Todos nosotros podemos desarrollar habilidades científicas. Lo que debemos hacer es aprender a observar bien y a hacer un proceso de descripción bien. Y a partir de allí nos surgen unas preguntas científicas. Ahora vamos a ahondar más en ese tema. Para iniciar vamos a observar acá esa imagen de Homero Simpson. Homero Simpson está preguntando, se está haciendo 4 preguntas. Entonces vamos a observar detenidamente esas 4 preguntas. Y me van a ir identificando cuáles creen ustedes que es una pregunta científica. O sea, cuáles de esas preguntas que se hace Homero es científica y cuáles no. Entonces vamos a ver qué se pregunta. ¿Cómo se forma el arco iris? Es una de las preguntas que se hace Homero. Otra, ¿por qué soy amarillo? ¿Dónde dejé las donas? ¿Podré viajar a Colombia? Bueno, muy bien. De esas 4 preguntas que se hizo Homero, ustedes van a identificar con sus conocimientos previos cuáles de ellas son científicas. Cuando nosotros desarrollamos habilidades científicas, debemos tener en cuenta, como les dije al inicio, uno de esos primeros pasos, que es la observación. El segundo es la descripción. Estos temas los hemos trabajado en grado 3º y en grado 4º bastante, entonces no me voy a detener mucho, pero les voy a hacer de una manera general y resumida. La observación es ver detenidamente un hecho o un fenómeno. Y describir es tomar nota específicamente de ese fenómeno o esa cosa que estamos observando. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver el video. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué observan ustedes? Entonces muchos dicen, ¡ay, la pantera rosa se fue y mató al policía! No hay que... Bueno,
Es importante cuando nosotros observamos interpretar el mensaje que va más allá de lo simple. La observación no es decir, y yo después le pregunto, y descríbeme en qué ven. Entonces dice, veo una pantera rosa, veo un policía que se partió en muchos pedazos, veo una moto, veo árboles. Eso no es la descripción. La descripción es ir más allá, ahondar sobre el mensaje que eso me quiere dar. ¿Qué mensaje quiere dar esa imagen a ustedes? ¿Cuál será uno de esos mensajes que a mí personalmente me da es la importancia que tienen los frenos? La importancia que tienen los frenos en un automóvil. ¿Por qué son importantes los frenos en los automóviles? Esa es una pregunta que nos podemos hacer de eso. Y además, en la descripción podemos decir que ocurrió un grave accidente porque no tenía unos frenos pero no vamos a decir hay un árbol, hay una montaña porque no estamos desarrollando así habilidades científicas. Recuerden, es ahondar más sobre aquello que queremos saber o aquel fenómeno a estudiar. Ahora bien, ¿cómo formular preguntas científicas? Entonces, antes de decir cómo formularlas, debemos tener en cuenta qué es una pregunta científica. Una pregunta científica no es más nada que un interrogante gigante que nosotros nos hacemos acerca de algún fenómeno, hecho o cosa que no conocemos, que lo identificamos por medio de la observación y la descripción y nosotros no sabemos, pero queremos saber. Entonces, ese grande interrogante que nos hacemos es una pregunta científica. ¿Cómo formulamos una pregunta científica? Al formular una pregunta científica, nosotros nos cuestionamos o nos planteamos una inquietud sobre algo que no conocemos de aquello que observamos anteriormente. ¿Para qué nos hacemos ese interrogante? Para darle una posible respuesta o explicación a ese interrogante que nos planteamos. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos una pregunta científica debemos responder a un cómo, a un por qué o un cuánto. Entonces, no podemos decir de qué color es el Garfield, porque esa no es una pregunta científica. No podemos decir ahí qué comen las mariposas, no es una pregunta, pero sí preguntamos por qué la mariposa está sobre la flor. Así nos preguntamos por qué será que está esa mariposa sobre la... Entonces nos colocamos a investigar por diferentes fuentes, observamos. La mariposa está sobre la flor porque ella toma polen de ahí para alimentarse. Ya entonces le damos una justificación a esa respuesta. Cuando respondemos a esa pregunta le damos una justificación. Cuando una pregunta nos motiva a dar una justificación, podemos determinar que es una pregunta científica. Pero cuando nos indique que dar una respuesta corta como de qué color son las flores, de qué se alimenta esa mariquita, no es una pregunta común y corriente. O como la pregunta que se hacía Homero, ¿dónde dejé las donas? No es una pregunta científica. Pero cuando nos preguntamos el por qué, el cómo, el cuándo de algo, sí estamos haciendo una pregunta científica. Esto es muy importante tanto para investigación como para ciencias, porque a diario encontramos ese tipo de preguntas que nos implican dar o justificar una respuesta, explicar el por qué, el cómo o el cuándo de una situación, hecho, fenómeno o cosa. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver unos ejemplos de preguntas. Aquí dice, ¿por qué? Recuerden que allá decían que debe responder un por qué.
¿Por qué la nutrición de las bacterias heterótrofas es vital para los seres vivos? Esa es una pregunta científica. ¿Cómo varía la cantidad de energía que pasa de un nivel trófico a otro? Entonces, tenemos que saber qué es una cadena trófica, qué es un nivel trófico, qué es energía para poderla responder. Entonces, ahí también vemos unas variables que más adelante les voy a enseñar cómo identificar las variables de una pregunta científica. Y otra, ¿por qué es importante el descubrimiento del electrón? Este tema va muy a común con lo que estamos viendo en física y en química. Entonces, aquello que nos indique a dar una explicación del por qué, el cómo o cuándo, es una pregunta científica. Si no nos motiva a explicar un cómo, un por qué, un cuándo, entonces no es una pregunta científica. Entonces, ahora se estará mucho preguntando, con razón Homero hacía esto. Esa pregunta de Homero no es científica, la otra sí es científica, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar nuestras habilidades científicas. Entonces, vamos a realizar lo propuesto en la guía y hay unos ejercicios de observación, de descripción y de elaborar preguntas científicas. Entonces, mis amores, que tengan un feliz día, recuerden que los quiero mucho y espero que aprendan esto y que lo profundicen, que practiquen, porque esta es la base en la investigación. La base en la investigación es aprender a hacer una buena observación, aprender a hacer una buena descripción y una buena pregunta científica. Muy bien, mis hijitos, nos vemos